Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionadísimo. Y es que hoy, amigos, tengo un vídeo que es épico. Literalmente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo, la vida, los secretos, todo sobre Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Vamos a tener revelaciones épicas, sorpresas inéditas y contenido exclusivo que, créanme, les va a volar la cabeza. Hemos estado investigando, buscando, preguntando, y hemos recopilado una cantidad de información que es una locura. Desde detalles sobre su infancia y sus inicios en la actuación, hasta sus proyectos más recientes, sus aficiones, sus amores, todo. Así que prepárense para un viaje increíble por la vida de este actorazo que nos tiene a todos conquistados. Y antes de que empecemos, y porque sé que se lo van a perder, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así no se perderán nada de la acción. ¿Listos? Pues arranquemos. Comencemos por el principio, ¿no? Kerem Bürsin. ¿De dónde salió este hombre? Bueno, Kerem nació en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987. O sea, un Géminis puro, ¿no? Ya me imagino la curiosidad y versatilidad. Pero no se quedó mucho tiempo en Turquía, porque siendo muy pequeño, su familia se mudó a diferentes lugares. Imaginen la vida que tuvo este chico, vivió en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, y finalmente en Estados Unidos. Una verdadera aventura. Esta experiencia multicultural, creo yo, es lo que le dio esa apertura mental y esa habilidad para conectar con personas de diferentes culturas. Esta infancia nómada, viviendo en diferentes países y absorbiendo diversas culturas, definitivamente moldeó a Kerem en la persona que es hoy. Aprendió a adaptarse, a comunicarse con personas de diferentes orígenes y a apreciar la diversidad. Esta experiencia, sin duda, le dio una perspectiva más amplia del mundo y una empatía que se refleja en su trabajo y en su forma de relacionarse con los demás. Es como si cada país fuera un capítulo en su libro de vida, agregando matices y colores a su personalidad. Y hablando de Estados Unidos, fue allí donde realmente se formó como persona y como actor. Estudió en el Emerson College de Boston, donde se graduó en comunicación con especialización en marketing y, atención, también estudió teatro. Ahí está la clave, señores. Fue en el teatro donde Kerem descubrió su verdadera pasión. Empezó a actuar en obras universitarias y pronto se dio cuenta de que quería dedicarse a esto a tiempo completo. El Emerson College fue el punto de inflexión. Imaginen a un joven Kerem inmerso en el mundo del teatro, probando diferentes personajes, explorando la profundidad de las emociones humanas. Es en ese escenario donde la chispa se encendió, donde la pasión se convirtió en un fuego incontrolable. Los estudios de comunicación y marketing fueron valiosos, claro, pero el teatro fue su verdadera vocación. Fue allí donde encontró su voz, donde aprendió a contar historias y a conectar con el público de una manera única. La formación actoral le brindó las herramientas necesarias para construir personajes complejos y creíbles, para emocionar y cautivar. Después de graduarse, Kerem se mudó a Los Ángeles, con la esperanza de abrirse camino en la industria del cine y la televisión. Y vaya que lo logró. Inicialmente tuvo pequeños papeles en películas independientes y en series de televisión americanas, pero la gran oportunidad llegó en Turquía. La transición de Boston a Los Ángeles fue un paso audaz, un salto hacia lo desconocido. El sueño americano con sus luces brillantes y sus desafíos implacables. Kerem, con su determinación y su talento, comenzó a picar piedra, aceptando pequeños papeles, aprendiendo de cada experiencia. El camino no fue fácil, pero cada paso lo acercaba a su objetivo. La experiencia en Hollywood le brindó valiosas lecciones sobre la industria, sobre el trabajo en equipo, sobre la perseverancia. Sin embargo, la gran oportunidad, el trampolín hacia la fama, lo esperaba en su país natal, Turquía. En 2012, Kerem regresó a su país natal y su carrera despegó como un cohete. Su primer gran éxito fue la serie Güneş y Beklerken, donde interpretó a Kerem Sayer. Esta serie fue un boom, un éxito rotundo. Le abrió las puertas a la fama y le ganó una legión de fans. Y desde entonces no ha parado. El regreso a Turquía marcó el inicio de una nueva etapa, una explosión de éxito.
Guinness y Beclerken fue el catalizador, la serie que lo catapultó a la fama. El personaje de Kerem Sayer con su encanto, su rebeldía y su vulnerabilidad, conquistó a la audiencia. La serie se convirtió en un fenómeno, generando un fervor inigualable. Fue el momento en que Kerem Bürsin se convirtió en una estrella, un nombre reconocido en todo el país. El éxito de la serie le abrió las puertas a nuevas oportunidades, a proyectos más ambiciosos, a la consolidación de su carrera. Y desde entonces la trayectoria de Kerem ha sido imparable, demostrando su versatilidad y su talento en cada nuevo proyecto. Después de Guinness y Beclerken, Kerem protagonizó otras series exitosas como Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Jacob Seversen y, por supuesto, la que nos conquistó a todos. Senkal Kabm. La versatilidad de Kerem quedó demostrada en las series que siguieron a Guinness y Beclerken. Şeref Meselesi le permitió explorar un personaje más complejo y dramático, mostrando su capacidad para la interpretación. Bu Şehir Arkandan Gelecek lo llevó a un contexto diferente, donde la acción y el romance se entrelazaron. Y más recientemente Jacob Seversen demostró su capacidad de adaptación y su crecimiento como actor. Cada serie fue una oportunidad para explorar nuevos roles, para desafiarse a sí mismo y para conectar con el público de diferentes maneras. Pero sin duda el proyecto que lo catapultó a la fama mundial fue Senkal Kabm. Y precisamente hablando de Love is in the Air tenemos que hablar de Eda y Serkan. Eda y Serkan. ¿Quién no se enamoró de esta historia? Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, un tanto frío al principio, pero con un corazón de oro. Y claro, la química con Hande Erçel, quien interpretó a Eda, fue explosiva. Love is in the Air fue un fenómeno global, una serie que rompió récords de audiencia y que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus risas y sus lágrimas, cautivó a la audiencia. Kerem, en el papel de Serkan Bolat, logró construir un personaje icónico, un hombre de negocios aparentemente frío, pero con un corazón de oro y una vulnerabilidad que lo hacía irresistible. La química con Hande Erçel, quien interpretó a Eda, fue palpable, innegable, una chispa que encendió la pantalla y que conquistó a los fans. La serie se convirtió en un éxito rotundo, impulsando la carrera de Kerem a nivel internacional. La serie fue un éxito internacional, y catapultó a Kerem a la fama mundial. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su personaje, de su carisma, de su sonrisa, de todo. Y es que Kerem tiene algo especial, ¿no creen? Tiene ese encanto, esa calidez, esa chispa. Que es imposible no ser fan. El impacto de Love is in the Air fue asombroso. La serie se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y culturas. Los fans de todo el mundo se enamoraron de Kerem, de su personaje, de su carisma, de su talento. Su sonrisa, su mirada, su forma de actuar, todo en él irradiaba una energía que lo hacía irresistible. La serie le abrió las puertas a la fama mundial, a contratos internacionales, a colaboraciones con marcas reconocidas. Kerem se convirtió en un ícono, en un referente para miles de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo es Kerem Bürsin en realidad? Pues amigos, hemos investigado mucho y les vamos a contar algunos detalles que quizás no conocían. La curiosidad por conocer la verdadera personalidad de Kerem es natural. ¿Cómo es este hombre detrás de las cámaras, detrás del personaje, detrás de la fama? Hemos profundizado en su vida, en sus entrevistas, en las declaraciones de sus amigos y colegas, para desvelar algunos detalles que revelan la esencia de Kerem Bürsin. Primero, Kerem es una persona extremadamente comprometida con su trabajo. Se toma muy en serio su profesión y se prepara a fondo para cada papel. Lee los guiones con atención, se involucra en la creación de sus personajes, y está siempre dispuesto a aprender y a mejorar. La dedicación y el compromiso de Kerem con su trabajo son evidentes. Es un profesional que se entrega por completo a cada proyecto. Se prepara a fondo, lee los guiones con atención, se involucra en la creación de sus personajes, investiga, se documenta, y está siempre dispuesto a aprender y a mejorar. Su profesionalismo es admirable y su pasión por la actuación se refleja en cada una de sus interpretaciones. Además, es un hombre muy versátil. No solo es un gran actor, sino que también es productor, guionista y modelo. Un todoterreno. Ha participado en la producción de algunas de sus series y también ha escrito guiones para cortometrajes. Sorprendente. La versatilidad de Kerem va más allá de la actuación.
Es un hombre multifacético, un artista completo. Es productor, guionista y modelo. Su involucramiento en la producción de sus series demuestra su interés por el proceso creativo y su deseo de aportar nuevas ideas. Su faceta como guionista es una muestra de su creatividad y de su capacidad para contar historias. Y su trabajo como modelo es una prueba de su atractivo y de su versatilidad. Y hablando de sorpresa, prepárense para esto. Kerem Bürsin es un hombre muy deportista. Le encanta el deporte y se mantiene en forma. Practica boxeo, surf, y le gusta mucho ir al gimnasio. Cuerpo de infarto, ya lo sabemos. Pero no solo eso, también es un apasionado de los coches y tiene una colección envidiable. El deporte es una parte fundamental de la vida de Kerem. Le encanta mantenerse en forma, y lo demuestra con su pasión por el boxeo, el surf y el gimnasio. Su disciplina y su dedicación al deporte son un reflejo de su compromiso con su bienestar físico y mental. Y su pasión por los coches es otra de sus facetas, una afición que comparte con muchos. En cuanto a su vida personal, Kerem es una persona muy reservada. No le gusta exponer su vida privada en los medios, pero sabemos que es un hombre muy familiar. Valora mucho a su familia y a sus amigos, y siempre está dispuesto a apoyarlos. La discreción es una característica importante en la vida de Kerem. Protege su vida privada, evitando exponerla a los medios. Sin embargo, sabemos que es un hombre muy familiar, que valora mucho a su familia y a sus amigos. Su lealtad y su compromiso con sus seres queridos son evidentes. Y hablando de amigos, Kerem es muy amigo de sus compañeros de trabajo. Tiene una excelente relación con todos los actores y actrices con los que ha trabajado. Y obviamente una excelente relación con Hande Erçel, su compañera en Love is in the Air. Se les ha visto juntos en muchas ocasiones, y aunque no han confirmado una relación sentimental, lo cierto es que su química es innegable. Los fans siguen soñando con ellos. La buena relación de Kerem con sus compañeros de trabajo es un reflejo de su profesionalismo y de su capacidad para trabajar en equipo. Su amistad con Hande Erçel, su compañera en Love is in the Air, es un tema recurrente en los medios. La química entre ambos fue innegable y los fans siguen soñando con que sean pareja. Pero, ¿qué más podemos decir sobre Kerem? Bueno, es un hombre muy comprometido con causas sociales. Apoya diferentes organizaciones benéficas y utiliza su influencia para crear conciencia sobre temas importantes como la igualdad, el medio ambiente y los derechos humanos. Un hombre con un gran corazón. El compromiso de Kerem con causas sociales es admirable. Utiliza su influencia para crear conciencia sobre temas importantes como la igualdad, el medio ambiente y los derechos humanos. Su activismo es una muestra de su compromiso con un mundo mejor. Y ahora, amigos, llegamos a las sorpresas inéditas. Hemos encontrado algunas fotos y vídeos que nunca antes se habían visto. Prepárense para ver a un Kerem Bürsin como nunca antes lo han visto. El momento esperado. Hemos recopilado material exclusivo, fotos y vídeos que revelan aspectos inéditos de la vida de Kerem. Imágenes de su infancia, vídeos de sus inicios en la actuación, y material del detrás de cámaras de sus proyectos más recientes. Primero, tenemos fotos de Kerem de su infancia súper tiernas. Lo vemos jugando en la playa, sonriendo con su familia, y demostrando ya una gran personalidad. Ya se veía que era una estrella. Imágenes entrañables de la infancia de Kerem, mostrando su lado más tierno y revelando su personalidad desde temprana edad. Luego tenemos algunos vídeos de sus inicios en la actuación, cuando todavía estaba estudiando en Estados Unidos. Lo vemos actuando en obras de teatro universitarias. Y señores, ya se veía que tenía talento. Se nota la pasión que le ponía a cada papel, y la entrega que tenía. Increíble. Vídeos de sus inicios en el teatro universitario, donde se puede apreciar su pasión y su talento. Y por último tenemos algunas fotos y vídeos de sus proyectos más recientes. Fotos del rodaje de Senkalkapm. Fotos del rodaje de su última película. Imágenes exclusivas del detrás de cámaras. Material que no se ha visto en ningún otro lado. Es realmente emocionante. Imágenes exclusivas del rodaje de Senkalkapm y de sus proyectos más recientes, mostrando el detrás de cámaras. Pero eso no es todo. Tenemos contenido exclusivo. Hemos contactado con personas cercanas a Kerem, que nos han contado anécdotas y secretos sobre su vida.
Y les vamos a compartir algunos de ellos. Más sorpresas. Anécdotas y secretos revelados por personas cercanas a Kerem, ofreciendo una visión más íntima de su personalidad. Nos han contado que Kerem es una persona muy divertida, que le encanta hacer reír a la gente. Que es muy bromista y que siempre está dispuesto a hacer alguna travesura. Tiene un gran sentido del humor. Su sentido del humor y su lado divertido, revelado por sus amigos y conocidos. También nos han contado que es un hombre muy humilde. A pesar de su fama y éxito, siempre se mantiene con los pies en la tierra. Es amable con sus fans y agradece el apoyo que recibe. Su humildad y su cercanía con sus fans, a pesar de su éxito. Y por último nos han contado que es una persona muy perseverante. Nunca se rinde y siempre lucha por sus sueños. Es un ejemplo a seguir. Su perseverancia y su lucha por alcanzar sus sueños. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido la vida de Kerem Bürsin, desde sus inicios hasta la actualidad. Hemos conocido sus secretos, sus aficiones, y hemos visto imágenes inéditas y contenido exclusivo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos llegado al final de este viaje fascinante por la vida de Kerem Bürsin. Ahora, resumiendo brevemente, hemos descubierto que Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un hombre completo con una personalidad arrolladora, comprometido con su trabajo y con las causas sociales, y con un gran corazón. Un verdadero ícono. Y por supuesto, no olvidemos todo el contenido exclusivo que les hemos mostrado, un regalo para todos los fans. Un resumen de todo lo aprendido sobre Kerem Bürsin. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Me encanta compartir este contenido con ustedes y saber que lo disfrutan tanto. De verdad, muchísimas gracias. Agradecimiento a los fans por su apoyo. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué les pareció Kerem Bürsin? ¿Qué es lo que más les gusta de él? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creando contenido como este. Invitación a la interacción con los fans. Recuerden, la campanita está ahí para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prepárense porque se vienen cosas increíbles. Recordatorio de suscribirse y activar las notificaciones. Y sin más, me despido. Muchas gracias por todo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Despedida y promesa de futuros vídeos.